Buenos días, hermanito. Señor le bendiga, hermanito. Muy buenos días, mi hermano Pedro. Buenos días a todos mis hermanitos. Qué bueno verlos nuevamente, ya en este segundo día de la semana, lleno de bendiciones de parte de Dios y disponiéndonos para escuchar nuevamente el libro de Jonás. Así que si tú quieres acompañarme en el texto bíblico, si podemos abrir nuestras Biblias en Jonás, en el capítulo 3. Estuvimos hablando en la lección pasada acerca del Dios de las segundas oportunidades. También hemos dicho durante ya todas estas semanas, cuando hablábamos de Jonás en el vientre del gran pez, como lo mismo en cuanto a la pecadora ciudad de Nínive, el arrepentimiento. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Qué idea habíamos sacado en limpio? La acción que sigue a la tristeza por el pecado, es la señal, es el fruto del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con un proceso mental, con lo que estamos viendo y observando, de que nos damos cuenta. Pero las acciones que siguen ese entendimiento es el fruto, es el fruto. La única manera de conocer, en este caso, el arrepentimiento en una persona, son por las decisiones, son por los actos que ellos tomaron. Por ejemplo, en el barco, los marineros tomaron la decisión de adorar a Dios y hacer voto a Él. Por ejemplo, en el vientre del gran pez, Jonás recapacitó, los marineros con la sola, pero la acción siguiente fue Jonás caminando, Jonás dirigiéndose, Jonás entrando a la ciudad y por un día de camino anunciando el mensaje de Dios. Ahora Nínive ha escuchado la palabra. El mensaje es súper simple. Una frase muy cortita, me imagino que es el resumen de este sermón. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso dice el capítulo 3, versículo 4. Nínive será destruida. Dos cosas importantes que aprendemos en el versículo 4. Número 1, el juicio de Dios viene. El mensaje de Jonás. El mensaje de Jonás es un mensaje de juicio. El juicio de Dios viene. Y si el juicio de Dios viene, entonces Jonás nos va a decir hoy día, arrepiéntete. Si el juicio de Dios viene, arrepiéntete. Pero no solamente eso, también nos dice de aquí a 40 días. Y la segunda cosa importante que aprendemos es el tiempo. O sea, todavía hay tiempo, hay 40 días. O sea, Dios es justo, pero también Dios, o castigador, pero Dios también es misericordioso y no quiere que nadie se pierda. Los 40 días son la señal de Dios, el tiempo de Dios para que Nínive recapacite, para que Nínive lo busque, para que en este caso ellos cambien y se arrepientan. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es el Señor que le dio tiempo a esta ciudad pecadora. Y cuando pienso en mi vida, cuando pienso en la vida en general, sé que Dios constantemente nos está dando oportunidad tras oportunidad. Mucho más que 40 días, digo yo. Mucho más que 40 días para recapacitar, para meditar muy bien en lo que estamos haciendo. La pregunta de hoy día es, ¿cómo reaccionaron? Mírelo ahí. ¿Cómo reaccionaron los ninivitas? ¿Cómo reaccionaron los hombres y mujeres de Nínive ante la predicación de Jonás? ¿Cómo reaccionó este pueblo? Si lo miras ahí conmigo, mira cómo lo dice versículo 5, Jonás capítulo 3, versículo 5. Mira cómo reaccionó la gente y los hombres de Nínive. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor
hasta el menor de ellos. Note muy bien, número 1, creyeron, tuvieron fe. Número 2, proclamaron ayuno. Lo que estaba pasando dentro de ellos lo exteriorizaron. Número 3, se vistieron de cilicio. Por si acaso el cilicio era una ropa así como saco, oscura, que normalmente se utilizaba como señal de duelo, de luto. Se usaba como una señal externa de tristeza, de dolor, de un arrepentimiento profundo. Si miramos allí en 3:5, el resultado de la predicación de Jonás fue que la gente comenzó a creer a Dios. Me maravilla este pasaje porque se cumple lo que dice en Romanos capítulo 10. Cuando miramos Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú te fijas muy bien, siempre que nos decidamos a predicar la palabra de Dios, la palabra de Dios va a tener su efecto en la gente. A nomás Jonás proponerse predicar, a nomás Jonás comenzar a predicar la palabra caló profundamente en esta ciudad pecadora y la gente comenzó, note muy bien, a creer a Dios. Mire el efecto de la palabra. Creer a Dios. La fe viene por el oír. La palabra no vuelve vacía, sino que hará todo por lo cual fue enviada. ¿Para qué fue enviada esta palabra? Para convertir. Dios quiere salvar a este mundo pecador. Lo segundo que ellos hicieron allí en 3:5, nótalo bien, lo segundo que hicieron fue ayunar. O sea, para que lo entendamos simple, hace poquito se dio un estudio del ayuno, pero si podemos decirlo de una manera, si lo podemos decir de alguna manera simple, se abstuvieron de alimentos para consagrarse a la oración y a las cosas de Dios. Sí, todos ayunaron, todos proclamaron ayuno. Todos se arrepintieron y comenzaron a clamar a Dios. Todos, incluso externamente. Desde el menor, dice ahí versículo 5, desde el mayor hasta el menor de ellos, se vistieron. Mostraron una señal externa. Se vistieron de cilicio, señal de contrición. Quisieron llevar una señal externa de lo que estaba pasando. Recuerde que el cilicio no es arrepentimiento. Recuerde que el ayuno no es arrepentimiento. Recuerde que la vestimenta externa no es arrepentimiento, pero es la señal externa de lo que estaba pasando internamente en su corazón. La palabra está penetrando, la palabra está entrando profundamente, la palabra está afectando a las personas y la palabra está provocando estas reacciones en la pecaminosa ciudad de Nínive. 120,000 personas. Tan profunda fue la predicación, dice versículo 6, que llegó la noticia hasta el rey de Nínive. El mensaje de Jonás caló profundo. El mensaje de Jonás llegó hasta el mismo palacio real. Allí el rey de Nínive se levanta de su silla, se despoja de sus vestidos, se quita las ropas reales, se cubre de cilicio, como estaban los demás también, y se sentó sobre ceniza. Hasta el rey de Nínive se arrepiente. Tiene que haber sido tremendo haber visto a un rey, a un hombre opulento, a un hombre que se viste de lo mejor, a un hombre que se viste de preciosas túnicas, despojado de toda su ropa real, para poder sentarse en cilicio y ceniza, para poder vestirse de esta ropa que parecerían andrajosas, señal de tristeza, y comenzara a involucrarse con el pueblo, en orar, en buscar de Dios. Note muy bien, porque estaba mirando un poquito la imagen allí que se va a repetir. Versículo 5, se vistieron de cilicio. Versículo 6, se cubrió de cilicio y se sentó sobre
sobre ceniza. También va a decir versículo 8, la proclama del rey, sino cúbrase de cilicio hombres y animales. Y animales. Y estuve mirando algunos pasajes, por ejemplo, dice en Job, si quieres acompañarme un poquito, en el libro de Job, capítulo 42, para mostrar esta imagen, lo que ellos están haciendo. Recuerde, son paganos. Recuerde, ellos no conocen a Dios. Recuerde, ellos están recién aprendiendo de Dios. Son gente de una ciudad pecaminosa, pagana, entregada al pecado, pero mira la reacción que ellos están tomando. ¿Habrá alguien antes que ha tomado una reacción como esa? Dice Job 42:6. Mira, ¿cuáles fueron las palabras finales de Job? Cuando estaba siendo enfrentado por Dios, y dice la palabra allí, Job 42:6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento en polvo y ceniza. El polvo y la ceniza como símbolo, como señal externa de lo que estaba sucediendo en su corazón. En su corazón. Job se estaba arrepintiendo. De oídas, dijo este pasaje tan conocido, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. Job está mirando la vida desde otra perspectiva ahora. Se ha dado cuenta el error que ha cometido, se ha dado cuenta lo malo que ha hecho y busca arrepentirse en polvo y en ceniza. También dice en Daniel, mira, si quieres seguirme también, en el libro de Daniel, muy cerquita ahí también de Jonás, en Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, mira cómo lo dice la palabra del Señor. Daniel capítulo 9, versículo 3. Y dice Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Se fija? También Daniel lo dijo. Job oró y buscó arrepentirse con esta señal externa. Daniel, cuando estaba confesando los pecados en ese momento, cuando se aparece el ángel, después va a aparecerse en el capítulo 9 allí el ángel, el varón Gabriel. Pero cómo Daniel estaba orando, dice ahí, en ayuno, en cilicio y ceniza. ¿Te fijas? Incluso Jesús también lo dijo. Mire un poquito también en el Evangelio de Mateo. Estuve mirando estas imágenes en cuanto al cilicio, a la ceniza, al arrepentimiento. Y también Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 21, también lo predicó Jesús. Y Jesús dijo, ay de ti, Mateo 11:21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. ¿Te das cuenta? O sea que la actitud de Nínive, la orden del rey, la actitud del rey de Nínive era la actitud normal que tomaba la gente cuando entendía sus pecados, cuando buscaba reconciliación con Dios, cuando buscaba convertirse, cambiar, cuando buscaba aplacar la ira de Dios. Se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. ¿Te fijas muy bien? Es la respuesta natural al ser confrontado con el pecado, está penetrando la palabra, está llegando a ellos y ellos están mostrando una señal externa del arrepentimiento. La semana pasada hablábamos nosotros como señal externa la restitución, por ejemplo. Es una muy buena señal externa. El que roba, devuelve lo robado. El que miente, dice la verdad. Hay que mostrar de alguna manera externa que sentimos, que entendemos el error que hemos cometido. Si no, sería fácil. Perdóname, Dios, no lo hago nunca más. Pero al final
sigo quedándome con el producto de lo robado, con lo que mentí, con lo que engañé, con lo que adulteré, con lo que forniqué, y al final, como decimos en mi país, chipe libre, se puede hacer lo que quiera. Al final todo lo soluciona una oración, todo lo soluciona un ruego, y sigue pecando y sigue haciendo las cosas. Pero no es así, no es así. Hay una señal externa y que los judíos la mostraban y que los hombres antiguos la mostraban a través de esta imagen. Por eso va a decirnos versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, mire qué interesante, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguno, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Qué interesante. El edicto real, un edicto real se promulgó, versículo 7 y versículo 8, un edicto real se promulgó y todos, mujeres, niños, el rey, hombres, mujeres, niños, el rey y todos los animales. Debió ser bien chistoso, tomando a la vaquita, la ovejita, los bueyes, vistiéndolos con cilicio. Tiene que haber sido un poquito divertido, pero tan profundamente, date cuenta, detrás de lo jocoso de la imagen, tan profundamente había llegado el pecado y la reprensión de Dios al corazón de Nínive, que ellos quisieron mostrar incluso hasta nuestros animales se arrepienten. Hasta los animales los vamos a vestir de cilicio. Es una exageración, obviamente. Dios no va a requerir que se haga eso para que lo perdone, pero date cuenta el efecto que causó. Ellos querían reparar de alguna manera, ellos querían demostrarle a Dios. Nota muy bien las dos cositas más importantes dentro de versículo 7 y versículo 8, las dos cositas más importantes que había que hacer. Cuando ellos entendieron el juicio de Dios, versículo 8, note muy bien lo que ellos dijeron. Clamen a Dios fuertemente. Sí, está la señal externa, está el silicio, está la ceniza, está el polvo, claro que sí, pero note muy bien que esto es lo importante del asunto. Verso 8, clamen a Dios. Ellos clamaron a Dios, ellos oraron fuertemente al Señor. Toda esa señal externa debía ser acompañada de acciones espirituales, frutos dignos de arrepentimiento. Oraron, clamaron, buscaron, se postraron, buscaron reconciliación, confesaron. Note que ellos podrían haber estado con el cilicio más bonito. Ellos pueden haberse echado ceniza, sentados sobre ceniza. Ellos pudieron haberse tirado polvo sobre sus cabezas. Ellos podrían haber llorado. Pero si no lo acompañaban de una oración sincera, de un arrepentimiento genuino, Dios no lo iba a perdonar. La señal externa solamente acompañó lo que estaba pasando en su corazón. Oraron, clamaron fuertemente, clamen fuertemente a Dios. Y note lo segundo. Lo segundo también nos dice allí, conviértase cada uno de su mal camino. Convertirse, la palabra convertirse significa cambio. La palabra convertirse significa transformación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Nínive? Y nótalo muy bien porque hay un pasaje que últimamente se utiliza mucho y creo que aquí vemos la práctica de ese pasaje, pero el pasaje, me gustaría que vayas por favor a tu Biblia, allí en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Míralo por favor. Esta fue una advertencia de Salomón, de la boca de Dios, pero del rey Salomón, cuando se estaba consagrando el templo de Jerusalén.
cuando se estaba consagrando el templo de Jerusalén. ¿Y qué mensaje más pertinente? Viene el juicio de Dios. Tenemos 40 días para arrepentirnos. ¿Qué hizo Nínive? Nínive cambió. ¿Qué tenemos que decirle a este mundo, hermano? Viene el juicio de Dios. Cristo viene. Te vas a perder, vas a irte al infierno. Tienes tiempo todavía de arrepentirte, tienes tiempo de cambiar, tienes tiempo de bautizarte, tienes tiempo de congregarte, de volver a la iglesia. Tienes tiempo todavía. Porque dice allí en Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual en mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Te das cuenta? Lo que provoca el arrepentimiento. He reflexionado mucho en ese pasaje. ¿Será que las crisis? ¿Será que las plagas? ¿Será que el clima? ¿Será que el coronavirus? ¿Será que las enfermedades son la proclama de un Dios que nos dice arrepiéntanse, búsquenme, oren, conviértanse? Mucho se habla de que Dios sane la tierra. Y fíjese muy bien que Salomón lo dijo miles de años atrás. Oren, busquen y conviértanse. ¿Qué está haciendo Nínive? Orando, buscando y convirtiéndose. ¿Y qué va a suceder en versículo 10? Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué está viendo Dios en tu vida, hermano? ¿Qué está viendo Dios en nuestra vida? ¿Qué observa el Señor en tu semana? ¿Más compromiso? ¿Más fidelidad? ¿Más oración? ¿Más palabra? ¿Más ánimo? ¿Más servicio? ¿Qué está observando Dios realmente? ¿Cuántos últimamente se han alejado de las cosas espirituales? No leen la palabra, no oran, no ayunan, no buscan de Dios, no se congregan, no toman la cena, no ofrendan, no adoran, no cantan, no sirven. ¿Qué nos queda hacer, hermanito? Clamen, busquen de Dios, conviértanse, dice el pasaje allí en versículo 8. Fíjese muy bien que la conclusión del pueblo es lo más maravilloso. La conclusión del pueblo, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mira lo que están haciendo. Ellos pensaron que si Dios veía su sincero arrepentimiento, Dios podía quitar el castigo, Dios podía quitar la ira de su ciudad y no serían destruidos. Mira cómo entendían el arrepentimiento ellos, que el arrepentimiento puede tocar el corazón de Dios, que el arrepentimiento puede llegar a lo profundo del corazón de Dios, que el arrepentimiento puede cambiar las decisiones de Dios, que una vida de arrepentimiento, que cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, cuando no volvemos atrás, cuando no volvemos al vómito, cuando nos convertimos de corazón al Señor, eso le provoca algo en su corazón. ¿Quién sabe si se volverá? Ni siquiera lo daban por seguro. Hoy día tú le preguntas a la gente, no, si Dios está conmigo, si Dios me ama, pero si tú no tomas ni la Biblia, no, pero igual Dios está conmigo. Mira, tengo trabajo, tengo familia, mira, me dio un auto, mira, me dio una casa, mira, tengo dinero. Y la mayoría de las personas juzga su relación con Dios por los bienes materiales o las bendiciones materiales que posee. Y si tú te fijas muy bien, ellos no basaron su relación con Dios
ni en ninguna cosa material, sino en vivir una vida correcta de arrepentimiento. ¿Quién sabe si Dios está con nosotros? ¿Quién sabe si Dios me perdona? ¿Qué sé yo? Las cosas de este mundo nos muestran el favor de Dios. Las cosas de este mundo nos muestran que Dios esté conmigo. Si no, si fuera así, entonces los más grandes millonarios de este mundo, Bill Gates, podríamos decir por ahí, Steve Jobs y otros más, entonces serían los hombres más bendecidos de Dios. Y ellos no son, ni siquiera muchos de ellos creen en Dios. ¿Cierto? Si la prosperidad material fuese que mostrar la señal de que Dios está contigo, entonces el único objetivo sería tener cosas materiales, tener dinero, y uno podría decir los más grandes millonarios de mi país, aquí en Chile, muchos millonarios, pero ninguno de ellos respeta a Dios, ninguno de ellos quiere a Dios, ninguno de ellos busca de Dios. Pero hermanito, y esto te lo digo, ¿en qué sentido? Eso significa que tú buscando a Dios, que tú confesándole tu pecado a Dios, que tú arrepintiéndote sinceramente delante de Dios, tú puedes conseguir mucho más, porque tú puedes tocar el corazón del Señor. Mira lo que sucedió allí, versículo 10, cuando Dios vio todo esto. Versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hasta Dios se arrepintió en este libro. ¿Qué fue lo que pasó? Si tú te fijas muy bien, Dios se arrepintió del mal que les haría. La llave, hermano, aprendemos aquí en versículo 10, la llave que abre el corazón de Dios es el arrepentimiento. Este arrepentimiento verdadero tocó el corazón del Señor. Él mostró su misericordia. Si nos arrepentimos de corazón, hermano, Dios puede cambiar incluso sus decisiones. Pero tal vez alguien diga, si Primera de Samuel, porque alguien por ahí me dijo una vez cuando estaba dando este estudio, pero si Primera de Samuel en el capítulo 15, versículo 29 dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿cómo dice este pasaje que Dios se arrepiente? Si Dios no puede arrepentirse. Lo he escuchado por ahí, ¿cierto? Hoy día vamos a dar respuesta a eso, por si acaso, por si crees que hay una contradicción aquí. Muchos dicen, Dios dice en Primera de Samuel, si quieres buscarlo después, Primera de Samuel 15, 29, que Dios no es hombre para que se arrepienta. Y aquí me está diciendo Jonás 3:10 que Dios se arrepintió. Entonces, hay una contradicción aparente. No, nunca hay contradicción aparente. Nunca. Nunca la palabra de Dios se contradice. Somos nosotros los que muchas veces no lo entendemos de la manera correcta. Entonces preguntémonos, ¿cómo se arrepintió Dios? Y lo importante, mi hermanito, que esto es importante. En la Biblia existen dos acepciones. Cuando hablamos de acepciones, significados, conceptos de definiciones. Existen dos acepciones para hablar de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en la Biblia se usa en dos sentidos. Se usa en dos sentidos, por si acaso, para que usted lo entienda bien. Por ejemplo, número uno, primer sentido en cual se usa la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento se usa en el sentido de cambio y tristeza. Cuando habla del ser humano, sobre todo cuando habla del ser humano, la palabra arrepentimiento tiene que ver con cambio, con tristeza, con haber fallado y con corregir y enmendar el camino. Eso significa en el concepto humano. Entonces, cuando usted vea la palabra arrepentimiento asociada al hombre, normalmente, generalmente, se refiere a cambio de decisiones, a tristeza, a confesión, a perdón. Pero la segunda acepción de la palabra arrepentimiento es un cambio de opinión. Eso significa cambio de opinión. Cambio de opinión.
cuando la aplicamos a Dios, cuando Dios ve nuestras acciones, cuando Dios ve, por ejemplo, cuando dice allí en Génesis 6, y que Dios vio el pecado del hombre, cómo toda carne se había corrompido, le pesó en el corazón, se arrepintió de haber hecho al hombre. Al ver nuestras decisiones, al ver nuestro pecado, al ver nuestra maldad, las acciones nuestras sorprendieron el corazón de Dios y el corazón de Dios fue tocado y Él quería cambiar de opinión. Cuando asociamos la palabra arrepentimiento con Dios, significa solamente cambio de opinión. Dios puede cambiar su opinión, pero ¿quién va a motivar el cambio de opiniones? ¿Te acuerdas tú del rey Ezequías? Cuando un día el profeta Isaías, estoy un poquito parafraseando para ustedes, cuando se ve allí en Isaías capítulo 38, y Dios le dijo al profeta, ve y dile al rey que va a morir. Va a morir el rey, ordena tu casa porque vas a morir. Sí, Isaías 38. Y en ese momento, Ezequías, que estaba postrado ante la predicación de Isaías, se dio vuelta hacia su pared, comenzó a llorar. Señor, acuérdate de mí, acuérdate que yo te serví, acuérdate que yo te amo, dame una nueva oportunidad. Y Ezequías lloró, y eso traspasó el corazón de Dios. Isaías ya iba despidiéndose por el palacio real, y Dios le habla, Isaías, devuélvete. Tengo un mensaje para Ezequías. Devuélvete, por favor. Isaías se paró frente al rey y Dios le dijo, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años. Y Dios cambió su decisión. Dios se arrepintió y mostró su cambio. Le dio una nueva oportunidad a Ezequías. Le regaló 15 años de vida. ¿Te das cuenta lo que el arrepentimiento puede lograr? ¿Te das cuenta lo que logró Nínive? Cuando Dios vio esta preciosa imagen, Dios tenía una decisión tomada, pero fue tan profundo. Note que mandó a Jonás, todo este proceso era para decirle Nínive va a ser destruida, y cuando se le dice eso a Nínive, Nínive se arrepiente, Nínive cambia, Nínive confiesa. Y fue tan profundo y sincero el arrepentimiento de Nínive que motivaron a Dios a un cambio de opinión, a un cambio de decisión. En ese sentido se arrepintió. No que Dios se equivocó, no, Dios no se equivoca. Que Dios falló, no, Dios no falla, no. Sino que nuestras decisiones, la decisión de Nínive, motivó el cambio de Dios y perdonó a Nínive. Si tú te fijas muy bien en este libro, todos se arrepienten. Los marineros en el barco se arrepintieron, adoraron e hicieron voto a Dios. Nínive, o sea, Jonás primero, Jonás en el vientre del gran pez, confesó y se arrepintió. Ahora la pecaminosa ciudad de Nínive también está convirtiéndose y arrepintiéndose. E incluso Dios, también Dios, aún el Señor, se arrepintió del mal que iba a hacerles al ver el sincero arrepentimiento. Cuando miramos el libro de Jonás es también un libro de arrepentimiento, es un libro de misericordia, es un libro de cambio, es un libro de transformación. Por eso es uno de los favoritos para mí, porque Dios busca mi cambio, Dios busca mi perdón, Dios busca que esté involucrado en su misión, Dios busca que me arrepienta y entienda que mis errores me pueden llevar al vientre del gran pez, pero también mis aciertos me pueden llevar al corazón de Dios, y Dios me puede perdonar, y Dios me puede restaurar.
Fíjese muy bien, vamos a terminar la lección del día de hoy leyendo un versículo que creo que grafica todo esto que estamos diciendo. Mire por favor allí en el libro de Jeremías. Esto se dijo al rebelde Israel, a la rebelde Judá, pero no hicieron caso. Ojalá que yo haga caso, ojalá que usted haga caso. Escuche esta reprensión de Dios, Jeremías capítulo 18. Mire lo que dice la palabra. Jeremías capítulo 18, versículo 7 y versículo 8. Márquenlo en su Biblia. Vea este pasaje. Es muy importante para entender el corazón del hombre, pero también para entender el corazón de Dios. Dios no quiere el mal de nadie, pero Dios es justo y Dios no puede permitir que el derecho, que lo recto, sea cambiado, tergiversado, traspasado. Jeremías 18, 7 dice y 8, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios a veces dura. La palabra de Dios a veces es fuerte. La palabra de Dios nos motiva a vivir en santidad, a buscar de Dios, a ser fieles. Pero si tú te fijas muy bien, Dios siempre está esperando tu arrepentimiento. Dios siempre está esperando que yo cambie. Dios nos da hasta la última oportunidad. Yo me arrepentiré del mal. No quiero hacerles mal. No quiero destruirlo. Dios no quería destruir a Israel. Pero eso fue lo que lo orilló a hacer el corazón rebelde y corrompido de este pueblo. Nínive ha cambiado. Nínive se acogió a este recurso de protección. Nínive se arrepintió y vio Dios. Dios lo vio, lo juzgó y perdonó y tuvo misericordia. Gloria a Dios por la misericordia de Dios. Gloria a Dios porque Dios cree en el cambio del hombre. Si Dios no creyese en el cambio del hombre, no hubiese enviado a Jonás a predicar a esa terrible ciudad. Dios lo intenta y lo intenta. Les dio 40 días. Nínive cambió. Dios te está dando tiempo, no sé cuánto. No sé si son un día, una hora, 40 días, 40 años, no sé. Pero Dios a todos nos está dando una vida para buscar de Dios, para convertirnos, para arrepentirnos y cambiar, para tocar su corazón, para que nos perdone y sea misericordioso. Que Dios te bendiga. Que Dios nos ayude a poder vivir vidas de arrepentimiento. Terminamos el capítulo 3. Ya el próximo jueves vamos a estar viendo la reacción de Jonás. Ya Dios reaccionó. Ya Dios reaccionó. Dios vio, ya vimos la reacción de Nínive hoy día. Se arrepintieron. Dios reaccionó, perdonó. Vamos a entrar al capítulo 4, las últimas lecciones que tiene que aprender este profeta rebelde, cómo reaccionó Jonás ante el arrepentimiento de Nínive. Que Dios te bendiga.